En el museo ha cambiado la exposición, han aumentado las piezas. De resto, prácticamente la colección está como yo. La exposición ha cambiado porque como las armaron un tiempo, creo, cuando hicieron algún tipo de reformas, la volvieron a armar diferente. Yo la había armado como se arman los museos, que es de izquierda a derecha. O sea, entraba uno por acá y yo empezaba a leer el museo de izquierda a derecha. También cambió en los adhesivos. Decía un diseño a los adhesivos que me gusta. Realmente yo no había hecho diseños. No pensé, me pareció prudente, pero me gustaron. Pero mejoraron. Yo creo que no puedo criticarlo, sino más bien felicitar el cambio que se hizo. Sí hago el llamado de atención en algunas cosas. Por ejemplo, lo de la absenta, lo de esta vitrina, no me gusta porque tiene problemas de pronto de estabilidad. Pero en líneas generales tiene una muy buena colección. Yo incluso pondría menos piezas porque está muy saturado y el espacio es muy pequeño. Y esas piezas del piso sí me preocupan porque como la gente llega aquí así, de pronto patean, estas piezas son muy frágiles. Esta pieza que es el típico cántaro que es común a toda la cultura quimbada tardío, sonso, quimbada tardío, es la común. Ese cántaro de asas. Entonces sí me preocupa un poco. Esta pieza, por ejemplo, es un pedetero que me gusta mucho porque primero es antropomorfo, es el típico pebetero esgrafiado, esos huequitos eh, excisos son pebeteros. Yo desearía tener más pebeteros en mi museo. Ustedes tienen una muy buena colección de pebeteros. Claro, ese es el registro. Lo que pasa es que era análogo en esa época y yo usé fichas de Insiva porque nosotros tenemos una herramienta que era la Insiva, entonces yo me la traje para acá. Pues igual servía, ¿no? Después hicimos el ejercicio con cielo, Gallego, Mejía. Aquí hay dos cielos, Mejía y Gallego. Creo que era cielo Gallego, que fue directora de aquí de la Casa de la Cultura. Con ella hicimos el ejercicio en el primer formato análogo que sacó el ICANN. No sé qué pasó con ese registro, pero hay que buscarlo, pues no sé, porque también tenía mucha información. Y le preguntaba cómo, no, ahí vamos. No sé si me mentía o no, porque yo no podía venir acá. Ya después llegó el modelo digital en el 2007, 2008, no recuerdo cuándo. No la cargaba en la espalda. Se colgaba y se jalaba de acá. Entonces la pieza se movía. Hacía poder verter. No, aquí tiene muy buena colección Quimbada Tardío, que entre otras cosas la envidio. Por ejemplo, esta pieza es otra bellísima, que la recuerdo bien, por el diseño tan pequeño, esas incisiones puntiagudas, porque ellas no se sabe para qué usaban, pero yo creo que era de pronto un evento ritual que podía tener restos humanos o enterrada con una persona importante. Eso no se sabe, nunca se sabrá, o hasta que en algún estudio de química, por ejemplo, que hacen en, en las universidades, algunas de Alemania, hacen estudio de grasas para sacar proteínas. Entonces, por ejemplo, se sabe que algunas piezas tenían proteína animal o vegetal. Entonces, por ahí empezaron. Pero esa tecnología aún no la hemos traído, no he podido implementarla acá, porque necesito un químico y necesito raspar, bien, aprender a raspar el material para que no dañarlo. Pero es interesante, se puede hacer acá. ¿Qué pasa? Lo enterraban un tiempo, pasados los años, lo exhumaban y lo metían en estas vasijas, unas más grandes, posiblemente. Ahora especulo, porque eso sí no tengo claridad al respecto. Tendríamos que hacer el estudio de química, a ver si encontramos de pronto proteína animal, entonces podríamos estar pensando en seres humanos o animales. Que ese diseño lo quise hacer porque esa tumba fue excavada en el proyecto de Gasoducto Occidente
Y está acá. Esta tumba quedó un poquito exagerada. Yo la hice, traté de hacer una más delgadita. Pero obviamente esto sí es sobra. Pondría acá una réplica de unos huesos que se pueden comprar en plástico, una vaina, porque no vale la pena colocar originales. Y le coloqué un par de vasijas, 2 o 3, no todas esas. Y así quedaría la tumba. Me gustó lo del trabajo la pintura, eso sí me gustó. De hecho, así, tal cual los colores. Sí, esa fue excavada a escala, es esta tumba. Esta. Y mira cómo estaban, se pueden contar las piezas y cómo estaban dispuestas. Esa tumba fue excavada por arqueólogos. Entonces el dibujo yo lo saqué de esa excavación y es tumba de pozo con cámara lateral. ¿Qué pasa? En toda América, solo en América, se encuentran ese tipo de tumbas, pero desde el norte de América hasta el sur. O sea, que hubo un momento histórico en que esa tumba empezó a funcionar para esta parte del mundo. No encuentran en Europa, ni en Asia. O también la presión del suelo. Por ejemplo, un tractor, cuando pasaba cerca de una tumba, las estallaba o le afectaba. Pasaron mil cosas. Además, han pasado ya cerca de 600 años, más o menos 500. Llevamos 500 y pico de años hablando español y esta gente vivió acá más de 1000 años. Tienen fechas desde 800, 700, algunas fechas. Eso hay una discusión muy larga. El tardío para mí empieza en el 800 y termina con la llegada de los españoles. Y eso es solo un bloque. ¿Qué pasa cuando tenemos la información de Quimbaya tardío 1 o 2? Que eso es una cosa que me llama mucho la atención porque experimentó Carlos Armando Rodríguez para un apoyo metodológico, una metodología de aplicación. Y él me dijo un día, es que son 250 años antes de que llegaran los españoles. Y como tenemos crónicas que reviven todo este asunto, muchas cosas son crónicas, entonces él ese lo llamó Quimbaya Tardío II, donde tiene elementos que escribieron los españoles. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando uno usa las crónicas, porque, por ejemplo, César León estaba a favor de su conquistador. Entonces todo lo que escribía eso de las guasábaras y todo el asunto de que comían carne es mentira. Los indígenas de acá sí, no eran antropófagos, sino, a ver, para ser antropófago hay que tener dos cosas. Deficiencia de biomasa, o sea, hambre. Aquí había exceso de comida, entonces esa parte. Y lo otro que ocurre es que ellos sí tenían una ritualidad para consumir carne humana, pero en rituales, es decir, algo así como el cuerpo de Cristo, cuando comemos la transubstanciación y todas las vainas. Eso es lo que practicaban, se comían un pedazo para de pronto asumir el poder de una persona que había muerto, pedazo de carne, y lo estén dentro de un ritual. Entonces seguro que eran los españoles, y además también cuando llegaron los españoles a esta zona, entre otras cosas, Caicedo está dentro de lo Quimbaya. Acá llegaron los españoles, ¿y qué vieron? Vieron unas poco de calaveras, pues ¿qué hacían los indígenas? Para asustarlos. Porque ellos también asustaron cuando ven un hombre en un caballo. Pensaban que era una sola cosa. Porque se movía. Entonces, los perros también, ellos trajeron perros, Rottweiler, que atacaban esta parte al vientre. Venían entrenados a atacar al vientre. Entonces ellos se asustaron mucho. Entonces también empezaron a tomar medidas para ver si los lograran espantar. Y lo lograron, pero lograron fue hacer que el César de León describiera que ellos eran caníbales. ¿Para qué? Para que España expidiera una cédula de exterminio. ¿Qué pasó con los muiscas en Bogotá o en la sabana de Bogotá? Ellos perdieron, ¿por qué? Porque ellos casi que permitieron la subsistencia, pero a través de la pérdida cultural. Entonces todos los descendientes que están en Bogotá, yo incluso, somos descendientes, pero
no tenemos recordación. Y eso que los españoles escribieron 2 diccionarios, el Muisca de Bogotá y el Muisca de Tunja. En cambio acá, como nos terminaron, no conservamos, por ejemplo, cómo hablaban. El día que nos diga cómo hablaban es porque se inventó una cosa mágica para poder rescatar ecos o qué sé yo, cosas del pasado, porque no existe diccionario, no tenemos acceso a palabras del Quimbaya y tampoco hay como mucha evidencia de los españoles porque ellos sí los exterminaron, venían a matarlos, entonces los acabaron. Otra cosa que me asalta la duda es que no entiendo por qué esa actitud de exterminio y la otra parte en Bogotá. Entonces me la explico que es que aquí se rebelaron. Aquí no fueron tan condescendientes con los ibéricos, entonces eso les costó el exterminio. Así me lo explico, pero no tengo otra explicación, o sea, más interesante o lo que sea, no la tengo. Bueno, ese saber estético está explicado, es porque el origen era común. O sea, llegaron acá una sola o unas bandadas de seres humanos en la época tardía buscando espacio y tuvieron éxito en el encuentro de ese espacio, se mezclaron con lo que estaba, aprovecharon lo que estaba, también trajeron unas nuevas aportes y se fueron separando. Lo que más permuta, lo que más cambia en el ser humano es la lengua. Si no tuviéramos la cadena de la lengua, nosotros ya no nos entenderíamos con costeños. De hecho, eso le pasa a los gringos. Los gringos ya, ellos dicen, tienen contracciones que uno no entiende y son recientes, porque no tienen la cadena de la lengua. Si esa permutación de la lengua hace que no nos entendamos muy rápido entre unos grupos y otros. Entonces, ese fue el común denominador. Ahora bien, ¿por qué esta tradición de la cerámica? Porque esa es la que más perdura. Ese es el origen común y ese es el que nos hace que todos vengan de un origen común, que se fueron diferenciando, generando variantes regionales hasta que se diferenciaron por completo. Eso más o menos ocurrió en 300 años, muy rápido. O sea, van a hablar diferente o distinto, pero conservaron lo que era más arraigado, que fue la fabricación de la alfarería. Entonces, y también la fabricación de instrumentos en piedra, en las hachas, por ejemplo, son muy comunes en todas las culturas. Casi que traían ese chip de cómo hacer la herramienta en piedra para poder fabricarle. Todas las culturas del suroccidente colombiano tienen la misma estilo para fabricar esos instrumentos de piedra. Por ejemplo, esa pieza que les mostré, que es común, me llama mucho la atención, porque existen en ambas partes de las cordilleras, en Calima y Darién encontramos ese tipo de vasijas, y entonces eso también habla de que ellos tenían cosas comunes, otras cosas diferentes. De pronto esa pieza, a mi parecer, obviamente no certificado, podía estar indicando ese tipo de relaciones, las piezas que puedan viajar, y cuando se iban la cargaban. Eso puede ocurrir, pero obviamente son especulaciones porque no tenemos, infortunadamente, ninguna crónica que nos diga el uso de esa vasija. Y es curioso, porque César de León, aunque él escribió la Crónica del Perú, él le dedicó un gran espacio a esta parte del país hasta que llegó al Perú. Y no hace referencia alguna a la fabricación de cerámica o la alfarería. Entonces, por eso no tenemos esa referencia. En los Muisca, curiosamente, sí hay algunas crónicas y hay alfareros todavía que hacen las piezas en Cundinamarca y en Boyacá. De hecho, hay tradición en Ráquira, aunque ya obviamente ha cambiado mucho. Aquí, infortunadamente, lo perdimos. No, museos, ese es un museo arqueológico porque tiene muchas cosas. Bueno, ¿cómo se llaman los museos? Eso, dentro de las clasificaciones de museos, tiene muchas variantes. Por ejemplo, hay museos comunitarios, hay museos, por ejemplo, oficiales. Este es oficial porque forma parte de la alcaldía. La alcaldía también en su momento jalonó este proceso
Eh, en el 2003, que yo estuve acá, el director de INCIBA era un caicedoníta que era Hernando Quenao, creo que la sobrina es alcaldesa ahora. Eh, él me trajo acá, realmente él me puso acá, hágame un museo, que yo no era museógrafo, yo soy antropólogo. Y él me dijo, hágame ese museo, y yo me puse a leer cómo hacer museos, y menos mal esa propuesta era pequeña, entonces yo dije, "No, yo lo hago". Pero, por ejemplo, él mandó a hacer estas vitrinas, estas paneles, pero también lo mandó a hacer como los cuadré yo en principio, entre otras cosas. Eh, Este soportaba esto, una cosa de estas. Entonces aquí estaban los textos y ahí estaban las piezas. Faltaban los vidrios, que me parece buena idea, eso realmente es un avance porque ya la gente no las toca, pero pues ya hay muchas cubiertas o arregladas con esa vitrina, pues me gusta, pero yo había cuadrado de otra forma. Y esas maderas no recuerdo, yo me acuerdo que puse aquí pues, un mapa, porque uno entraba por acá, venía así, tan, y después terminaba en la parte de acá. Pero bueno, está dispuesto de otra manera que me gusta también. Los textos fueron, no sé si cambiados y algunas cosas se variaron. Yo tenía un mapa de Colombia con las culturas de todo el país y a mí me interesa mucho que la gente sepa, tenga contexto. Por eso ayer mi intervención no fue solo de Caicedo, no tenía sentido, para poder después empezar a ver las diferencias, teniendo contexto. Entonces yo pensaba eso, acá ese lo eliminaron, me imagino que no les pareció prudente. Esa, por ejemplo, no estaba, porque el municipio de Quindío, el departamento del Quindío, que no sé por qué está ahí. Y hay otro mapa, que es ese de acá, pero es que me faltan cosas. Bueno, este es un mapa tomado de una crónica creo que es de Carlos Armando Rodríguez, es modificado, donde tiene todas esas, el que mostré ayer. Pues es muy difícil, esa apropiación es muy difícil, pero hay que lograrla. Nosotros en Calima hace poco adelantamos un proyecto que pretendíamos eso. De hecho, era la Operación Paz Social del Conocimiento. Y, por ejemplo, ¿en qué empezamos? En el lenguaje. Mm, Creo que algo le pegamos. Los textos tampoco pueden ser muy largos porque cansan. eh, y hacerlo más ameno. O sea, por eso este museo es saturado. Entonces, a mí yo le sacaría unas piezas, las bodegaría y me sentaría en algunas. Por ejemplo, escojo la mejor de estas, que son esgrafiadas, y colocaría solo un par, 4 o 5, para mostrarlas y le generaría un texto corto para que la gente lo entienda. Y eso es una de las cosas, uno de los retos más difíciles es que la gente entiende el lenguaje arqueológico. Es muy difícil. Bueno, nosotros en el Museo Arqueológico de Calima adelantamos una estrategia de apropiación del conocimiento, entre otras tantas, que tenía que ver con las aves. Aves actuales que considerábamos que estaban presentes en el pasado, recogimos sus cantos, entre otras cosas, a veces ni siquiera hay que aplicar el QR, sino allí están naturalmente. Y es como un viaje en el tiempo, que volver otra vez a escuchar las aves que estaban allá en el pasado. Y hay una situación interesante, cuando uno se concentra y está en ciertos espacios del museo, escucha unas variedades de aves diferentes a otra parte, y el museo es muy pequeño, tiene 1,5 hectáreas. Y escucha también otro tipo de aves. Uno se concentra y básicamente necesita silencio. Y esa estrategia nos funcionó, ha funcionado muy bien y fue relativamente novedosa en la medida en que nos apoyamos con un biólogo, como acá se están apoyando con la bióloga, ya graduada, sí, y que ya ornitóloga, ¿no? Es también. Bueno, nosotros tenemos un taller en Calima, que también es una estrategia, pero hacemos con plastilina, porque usar arcilla es muy complicado, sobre todo con niños, porque se seca, hay que estar echando agua, a veces se vuelve muy líquida, entonces se pierde. Entonces con la plastilina creemos que para hasta cierta edad funciona, le enseñamos a hacer un cuenco. En cuenco, ¿cómo lo hacían los cuencos? El coil, o los rollitos,
lo hacen los niños y poco a poco van montando la pieza y se las llevan a la casa. Entonces, esa es una de las estrategias con la alfarería y después lo implementamos. Por ejemplo, hay una implementación que salió costosa, volantes de uso, porque es macizo, entonces se hacían las cositas, pero resultó muy difícil hacer el horno. No se pudo nunca hacer el horno, entonces quedan en crudo. Pero se puede hacer también, volantes de uso, piezas que sean macizas y pequeñas, se puede hacer un taller con eso. Y eso también acerca a la gente con las formas cerámicas. Previamente se hace un taller, una especie de clase magistral en donde se explica todo el proceso y se encuentra ese asunto para que los niños después entreguen una pieza. Pero obviamente se requiere una persona entrenada, si no en cerámica, sí en fabricación y tener claridad de un cuenco, por referenciarlo, y con eso hacían una cantidad de vasijas. Entonces, ya después de que se dice toda esa información, entonces ahora vamos a fabricar un cuenco. Por ejemplo, yo he pensado siempre en una alcarraza, pero es muy difícil. Curiosamente, la alcarraza es muy difícil porque toca prepararla en varias partes. Hacer primero el cuerpo, el asa y las vértebras. Ellos también lo hacen igual. Por eso es que les caen los pitos a las alcarrazas, porque ellas se dan pegadas posteriormente. Bueno, como las cosas eran pequeñas, es decir, el oro se fabricaban cosas chicas. Cuando no le digan que encontraron un muñeco grande macizo, es falso. El museo fue los caimanes, que cuando se acuestan se vuelven caimanes, se miran como caimanes, y cuando los paros se vuelven hombres. Es una cosa curiosa, las dualidades. Entonces el oro significaba mucho porque brillaba, además fue el único metal que manejaron los indígenas americanos. Pero en Calima no se manejó tanto el platino, porque el platino funde a más temperatura. Entonces lo que hacían era una especie de sándwich, que cogían bolas de platino y como ponían malear el oro, las envolvían entonces quedaban unas piezas como azulosas y se servían para soldarlas en gránulos. Entonces se le pegaban a los pectorales. El pectoral ya es grande, pero es que es martillado. El oro tiene esa capacidad de ductibilidad, maleabilidad. Entonces uno lo golpea con un martillo que puede hacer un yunque común y corriente y empieza a sacar un pectoral de allí. Cera de abejas, sí. La cera perdida es una técnica que es muy popular, que básicamente es hacer un molde en cera. Después, cuando fundo el oro, por ejemplo, la cera perdida, la cera se derrite y ocupa el espacio en una matriz de barro o de arcilla. Y reemplazo el molde por la pieza de oro. Y fue una cosa que perduró en el tiempo porque en el Pacífico colombiano las comunidades negras usaban toda la cera para impermeabilizar las presas. Las comunidades ya traídas de África, ellos aprendieron a hacer la cerámica y empezaron a hacer la impermeabilización de las piezas con la cera de abejas. Los volantes de uso, especulo, tenían la capacidad de ser funcionales para hilar, pero ninguno es igual que otro. Entonces tenía una significación especial. Ninguno es igual que otro. Entonces eso implicaba que de pronto pienso yo que el diseño que se iba a generar iba a ser parecido a eso. Entonces el personaje que estaba hilando el algodón ya se iba imaginando cómo iba a ser la prenda que se iba a fabricar con eso. Pienso yo que es una posibilidad de explicación porque hay miles de volantes de uso. Me han dicho, nosotros tenemos en el Museo Calima más de 1000 volantes de uso, y eso que hemos cedido una cantidad a algunas partes. Eso es una cosa interesante, y si ustedes se ponen a ver, no hay ninguno igual que otro. Entonces es interesante que la parte fáctica o la parte usual o de uso era Obalbón, pero tenía otra implicación. No, la fabricación de cerámica era exclusivamente una actividad propia
porque es que implica mucho tiempo. Yo no puedo dedicarme a hacer agricultura, no, soy alfarero. Como soy agricultor, soy minero, soy asesor del jefe. O sea que eso quiere decir que eso es una de las reglas para hablar de sociedades complejas, es la diferenciación social de trabajo. No tener esclavos, pienso yo, porque eso no ha sido muy viable, muy visible en el registro arqueológico, como tampoco habían guerras. Por ejemplo, en el Perú se encuentran gente decapitada en guerras, aquí no hemos encontrado. Aquí el único caso que excavó Camilo Rodríguez en el siglo pasado, porque fue en 1990 y algo, que es un personaje atravesado con una flecha que murió en el sitio con la flecha envenenada, se le encontró, pero pudo haber sido un accidente. Él hablaba de guerra, que lo mataron y había que mentir. Entonces dijeron en la casa, no, sí, se fue. Entonces las explicaciones no solo son guerra. Y nosotros hemos encontrado espacios en la arqueología hasta ahora de guerra. No hemos encontrado el primero, ese es dudoso, pero no hemos encontrado espacios de guerra. Entonces aquí no peleaban. La arqueología es una historia en construcción, por eso es que es una disciplina científica, no una ciencia, porque todo es posiblemente, probablemente, pudo haber ocurrido, porque el día de mañana, como les hablé ayer, Malagana se pensaba que la zona había sido tardía, ocupación tardía por la cantidad de charcos, por la cantidad de agua. Cuando apareció Malagana, entonces ahí cambió el paradigma y entonces empezamos a preocupar y ya vamos en buga. Además, aquí hace años no se excava, arqueológicamente. No tanto por eso, yo creo que es falta de plata por recursos. El problema es crear proyectos para hacer investigación de sitio, no investigación preventiva, de arqueología preventiva. Cuando yo estuve acá, que no alcanzamos a llegar allá, porque los 9 kilómetros, hay una zona después de la Ciudadela. De hecho, Caicedonia solo registra a nivel de excavación arqueológica lo que hizo el gasoducto Occidente. La prospección que yo hice y nada más. En Caicedonia no hay investigación arqueológica, hay guaquería sí mucha. Pero con la guaquería no puede hacer informes, ni puede plantear nada porque ellos acaban con el registro arqueológico y por la pieza. Ellos tienen otro interés que es la pieza y acaban con el contexto. Como se rayaban con otras piedras más duras, había que tener el conocimiento de qué piedra tengo que usar para sacar este filo. A punta de pulimento, o sea, como hacemos, le sacamos filo a las cosas. Y eso era tiempo. De hecho, nosotros hicimos un experimento en la Argentina, Huila, con un arqueólogo gringo, Chip Quaitrini. Nosotros fabricamos líticos y tomamos un árbol. Nos demoramos 8 horas. Nos demoramos 8 horas, pero cada ratico había que afilar la roca, porque se perdía muy rápido el filo. Entonces tocaba estar afilando. Entonces eso fue lo que nos demoró hasta tiempo. ¿Se imaginan ustedes si nosotros, y con toda la tecnología que tenemos ahora, nos demoramos 8 horas? Ellos todo el tiempo de entrenamiento que requerían para hacer una cosa de estas, había otro que se llama manos de moler, había otro que hacía lascas y raderas para poder sacarlas. O sea, eso era una actividad muy específica, muy especializada. Esas sí son viejísimas y esas dan fe de una etapa que se llama la etapa precerámica, antes de la cerámica. Pero junto con la cerámica existió la lítica y se usó una industria lítica con la cerámica. Por ejemplo, todas estas vainas, estas eran para golpear. Incluso uno aquí le puede ver el uso. A esta, si te das cuenta, se le puede ver el uso. Que las cogían y cada una tenía minerales específicos para poder pulir. Entonces sí era una actividad muy específica y muy valiosa que empezó con los precerámicos, pero se desarrolló más en la época farera. Hace un tiempo tenía un reporte que encontraron en el río Cauca una roca de estas, una hacha de estas, enmangada. Pero el mango una vez lo sacaron y se derritió, se deshizo. Como ha pasado tantas veces a los arqueólogos que cuando les da luz
saca muy rápido la pieza y se estalla, porque el cambio de ambiente, eso también le pasa a los huaqueros y a los arqueólogos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a sacar una pieza, dejarla respirar, dejarla que se adapte a la nueva atmósfera, porque es que 500 años, 1000 años enterrada, de un momento a otro la sacamos, y también con gas metano, que da la muerte dulce, pues mucho huaquero ha muerto enterrado en la tumba que estaba excavando porque le da la muerte dulce. Se queda dormido y chao. De hecho, yo conocí un señor que le murió de esa manera. Él cogió unas hojas de plátano y con eso activó el gas metano. Parece que pues, esa fue la muerte. Y ahí quedó. A los días lo encontraron. ¿Qué? ¿Mi papá qué pasó? Y tal. Allá lo encontraron, en Argelia. Sí, yo hice una aproximación de medidas de capacidad de las piezas, sobre todo con las Malagana. Y curiosamente, todas daban entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Me llamó mucho la atención eso, porque casi que una correlación como tan parecida a lo que tenemos ahora, me llamó la atención. Eso lo hice con Raúl Ríos. Pero obviamente la metodología como era para no dañar las piezas, que eso es la parte subjetiva y eso es lo que me preocupa. No las llenamos con un líquido porque pues obviamente las piezas, no, entonces las llenamos con polvo. Con polvo. Las llenamos con arenas para que no se dañara la pieza y se cambiara el estado pues a mojado, pues, que eso implica mil cosas. Pero me llamó la atención el resultado, entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Yo, pues, o sea que esa parte, exactamente, esa primera cosa. Y lo otro es que culturalmente los seres humanos somos iguales, o sea, iguales no en el sentido, sino, bueno, que nosotros tenemos unas cosas que son comunes a todos, los tamaños. Entonces manejamos unos tamaños en todas las culturas, que es interesante, ¿no? Sí, de hecho, estas dietas de ellos eran ricas en fauna. Ellos comían toda la cantidad de animales y muchas vegetales, pero comían animales en forma. Ese cuento que nos han venido echando de que ellos eran poco carnívoros es falso. Ellos comían guatines. Ahora, ¿qué había? Que cuando ya la sociedad se estratificaba, eso sí, se volvió un poder diferenciador. Entonces, solo tenían acceso a carne de venado, por ejemplo, la élite. Los demás comían chuchitas y cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros hemos encontrado huesos, nosotros vemos que los huesos de la élite eran buenos, eran gruesos. También cuando conseguimos un trabajador, eran delgados y desgaste, tenían de artrosis, y sobre todo en las mujeres, por estar pilando maíz en el piso. Entonces, genera artrosis. Tuberculosis, por ejemplo. Sífilis. Aquí había una cepa de sífilis benigna que se mezcló con fue letal porque se mezcló con la que trajeron en Europa y fue letal para los españoles y para nosotros también. Entonces, todo se ha avanzado poco a poco. Eso lo trabajamos en Bogotá, yo haciendo mi clase de tomando una clase de maestría con José Vicente Rodríguez, que tiene una información bellísima de todo el país, además autoridad mundial en microevolución, que es otra posibilidad que donde se ubique la gente, empieza a tener ciertas características fenotípicas. Entonces, donde hay mucho sol, la gente hace así. El gesto de la cara se va modificando y también tiene cambios fenotípicos. Eso es la propuesta de él. Ayer le comenté el cuento de que fueran remeros. Eran más altos, más grandes que los de la cordillera. Bueno, y nosotros en el Museo Arqueológico Calima, haciendo como este ejercicio de pensarnos la apropiación social del conocimiento, partimos del hecho de que la cerámica vincula todos los elementales, tierra, aire, fuego y agua. Básicamente está ligada muy a la tierra, pero implica todos los otros elementales. Entonces, lo que pensamos es que la conexión con todos los elementales permite hacer una apropiación social del conocimiento desde el sentipensar
que es muy interesante trabajar con los jóvenes y con los niños sobre todo. ¿Por qué? Porque entonces nos permite hablar de toda esa conexión con el mundo, con el estar en el mundo, desde una cosa muy elemental que es fabricar una pieza que simule pues el barro. Nosotros, como te decía Alex, trabajamos con plastilina, pero la idea es que conectamos toda esta idea de los elementales con la fabricación del barro. Pues mira, yo creo que es que la construcción de memoria y el fortalecer la memoria, pues no solo es importante, sino que es vital para el desarrollo de la identidad individual y de los pueblos, ¿cierto? Entonces, eso, construir esa memoria, fortalecer la memoria desde los niños, en todas las edades, pues es muy importante porque nos permite valorar el patrimonio y valorar el pasado en función del presente. O sea, la tradición está viva en la medida en que reconozco toda esa influencia que viene atrás y la pongo a circular de maneras novedosas en el presente y hacia el futuro. Pues yo creo que especialmente en Colombia, donde hemos sufrido tanto la violencia, yo creo que es una herramienta muy importante para no seguir repitiendo los episodios de violencia que han marcado toda nuestra historia. Por ejemplo, la reconstrucción de tejidos sociales, eso es súper importante, es vital. Entonces, estas pequeñas acciones de fortalecer la memoria, de fortalecer el tejido social, yo creo que sí apuntan a la construcción de un mejor futuro, pues para todos en nuestra sociedad. Entonces, ayer que tuvimos la oportunidad de estar en el evento de arqueología, en ese ejercicio académico que se impulsó desde acá, me pareció muy interesante porque digamos que sobre el pasado no se habla mucho, especialmente en esta época digital, pues digamos que puede parecer aburrido hablar de estos temas. Y, por ejemplo, ver personas que están y jóvenes que están investigando sobre el pasado en función del presente, eso me parece muy potente. Ejemplo, hablar de la biodiversidad a través del análisis de las piezas cerámicas de hace 1000 años. Eso es muy valioso, por ejemplo, en la conservación de la biodiversidad.